No te cortes y escúchanos donde te dé la gana. Entra en nuestra web radiotorrepacheco.es. Y en Radio Torre Pacheco abrimos ya nuestro mirador y nos encontramos con Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, estupendamente, aquí entre dos bellezas. Y ahora tienes que explicar por qué dices eso. Claro, lo tienes que decir. Porque para quienes nos están escuchando no lo saben. Hombre, pues porque tengo una verdad a un lado, Ajá. de mi pecera, y a Sí. otra verdad al otro lado de mi pecera. Bueno, pues ya ¿Eh? queda Yo explicado. ahora mismo soy un pez feliz. Eres súper feliz. O súper feliz, también podría ser ese juego de palabras. También. Bueno, pues vamos a conocer el artículo que nos vas a leer a continuación, que se titula El ser religioso. El ser religioso, ¿qué es eso, no? Esto es que había algunos oyentes lejanos, como los tambores de la Sí. película, tambores lejanos, Ujú. que bueno, que me habían pedido que sí, que yo hablo mucho de religión, pero que no he explicado lo que es ser religioso. Bueno, pues nada, pues venga, lo vamos a explicar. Así que, santigüense, ¿Hay que hacerlo? sí, sí, Venga, por vale. si acaso, la religión, como sentimiento religioso, entiéndase, y el ser humano nacieron juntos, se desarrollaron a la vez y se están cuestionando por separado. Si bien el plan, y digo el plan con mayúscula, es el mismo. Si nos vamos al origen, en aquel jardín del Edén, que dicen, o como lo dicen, al que le cambiaron las AES por las ES, tras echar al inquilino, que era Adán y no Edén, con su ADN puesto, o sea, Adán, quitándole la A, todo muy curioso. El sentimiento de haber pasado de animal a humano en aquel paraíso lo ha acompañado en su genética, ética y estética hasta la más actualidad, valga la redundancia. Y lo ha sentido y vestido según su experiencia y trascendencia en cada momento histórico de su largo o corto, según se vea, camino, o según se mida en los eones del tiempo. El hombre primitivo elaboró la religión natural, conforme a cómo se manifestaba la naturaleza, la religión del miedo, como explicación pues a su desnudez y fragilidad, al hambre, al clima, a los animales salvajes, a la enfermedad, al frío, a la muerte. Como en aquellas épocas primarias las personas no habían desarrollado la comprensión de las conexiones causales, tuvo que inventar dioses y diosas, entidades superiores a él, para que de efecto y asociarlos a los acontecimientos más sobrecogedores y menos entendibles. La religión del miedo intenta que las potencias deíficas, o sea, entonces potencias naturales, sean propicias a los mortales, ¿cómo? Pues ofreciéndoles sacrificios propios o sacrificios ajenos, sean personales o sean colectivos, a nivel de tribu. Esto es, comprándoles, sobornándoles, ofreciéndoles un trato. Es en ese momento, desde luego se estaba pidiendo a gritos, cuando se gestan las castas sacerdotales.
que se erigen como mediadores y representantes exclusivos entre la tribu y el tótem primero, y luego entre el pueblo temeroso y el Dios al que temen, en base a una hegemonía propia, faltaría más. En el momento en que susurraron a la oreja de los reyes que ellos podían hacer creer que los monarcas recibían su corona y poder por la gracia de Dios, y que ese mismo Dios los entronizaba a través de las manos del sacerdote, el invento quedó sellado y patentado por milenios, prácticamente hasta los mismos umbrales de la era moderna. Una asociación muy rentable para ambos elementos, monarquía y religión. Y de tal punto nació un concepto social de la religión. El Dios de la providencia, que protege, dispone, recompensa y castiga, e incluso añade en el kit, como oferta especial de lanzamiento, la custodia del alma de nuestros muertos, y entre comillas lo de nuestros, porque no vayan a ser los de los otros. Aquí ya hay una especie de acuerdo contractual, que de esa palabra viene contrato. O sea, la religión se convierte en una especie de oficina de aduanas en que, en base a misas, regalías y bulas subrogadas, pasaportes purgatoriales y ventas de favores con el divino, diezmos y primicias, todo eso pagado en bienes o dineros, le da el toque de religión social. Ya tenemos una religión socializada. La Iglesia es la cúpula visible, la puerta del cielo en la tierra. Y la curia y el sacerdocio es el inmenso funcionariado que la sirve y que se sirve sin contemplaciones. Ya no son necesarios los sacrificios de la religión del miedo. Luego basta con pagar las tasas e impuestos y gabelas pertinentes y los diezmos y primicias para evitar que el alma sea pesada en la balanza de Anubis o de San Miguel. Que pase por taquilla y será salvo, se dicen en los confesionarios, como fielato de absoluciones. El paso evolutivo a la religión moral, empezamos la del miedo, la primitiva, la del miedo, la social, a la religión moral se empezó a intentar, aún suponer, a partir de Jesucristo, que descubrió un trato directo con un Dios que era más padre que Dios. Lo moral y normal es el trato directo, cordial, íntimo, confiado, abierto e incondicional. Y digo que se comenzó a suponer, porque en realidad fue un intento más que un logro, pues la propia religión entonces dominante desbarató un tanto el intento, quitando de en medio al mensajero y manipulando su mensaje, y erigiendo una nueva, remozada y retocada religión con los restos de tal mensaje. O sea, más de lo mismo, salvando los detalles. Pero aquel cartero de aquel zar dejó dicho que el Dios Padre había que buscarlo en nuestro interior y no en templo alguno, ni fuera. Incluso soltó una frase enigmática que dice: no dejaré piedra sobre piedra. Y es que en el cemento de la falsa religión, que fue gemelar a la judía, incrustó una carga
que estalló en el Concilio Vaticano II de Juan XXIII. Estoy hablando del año 1962. En que comenzó a abrirse grietas que han ido a más, aún y a pesar de los vanos y frenéticos intentos de meter el freno y marcha atrás. Y que Francisco, de alguna manera, quiere revisar lo que su curia quiere seguir ocultando. Se empezó entonces a vislumbrar la religión moral donde hasta sus curas tenían que trabajar para poder comer. Exactamente igual que los antiguos cristianos. Y donde la palabra de Dios se daba nueva, gratuita, conciliatoria entre obreros y andamios y campos y talleres. Todo estaba entonces en deconstrucción para su nueva reconstrucción. Mas todo eso quedó en agua de borrajas. La todopoderosa curia se dio cuenta que se estaba desmantelando el montaje y se dio prisa en cancelar la apertura, satanizarlo todo. Entonces se hablaba mucho en los púlpitos de que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Ellos mentían y nosotros les creímos. Y si había que pasar por las armas a algún papa, pues se pasaba. Tampoco sería la primera vez en la historia, ni quizá tampoco la última. Recuerden el caso de Juan Pablo I. Y la tumba volvió a cerrarse y el oscurantismo volvió a la religión. Pero la semilla moral, aquella semilla del Evangelio auténtico, quedó plantada y ya nunca, jamás después se ha secado del todo. Y yo diría que está pronta a dar su fruto, aún y a pesar de la propia Iglesia. Hoy, ya en la actualidad, a pesar de la aparente ruindad y ruinosidad, empieza el amanecer de la... Yo la llamo, pueden reírse si quieren, la religión cósmica. Newton, Kepler, Galileo fueron abatidos por la Iglesia. Pero después ya Laplace, Einstein, Hawking tuvieron que ser escuchados. Ya no sirve la concepción antropomórfica de Dios. Ahora es holístico, universal. Incluso en los salmos de David y en algunos antiguos profetas ya lo anunciaban. Moléstense en buscarlo y en leerlo. El budismo y el aire fresco de Schopenhauer se han hecho presentes en el mundo, pese a la oposición pétrea de la aún vigente religión del miedo mantenida por una iglesia santoral profesional. Acusan a la ciencia de socavarle la moral. Pero eso es porque las religiones se han apropiado la tal moral, cuando la moral no es suya, ni de nadie. Nunca lo ha sido, como tampoco la fe. La religión cósmica, la universal, la holística, no necesitan de iglesias, para nada. Cristo tampoco las necesitaba. La iglesia ya no sirve al hombre, ya tan solo se sirve a sí misma, como estructura de poder. Y voy a terminar precisamente con una frase del propio Albert Einstein. Es el sentimiento religioso cósmico lo que proporciona fuerza al hombre. En estos tiempos materialistas que vivimos, la única gente profundamente religiosa que conozco son los investigadores científicos honestos y serios. Y esto lo dijo Einstein hace casi un siglo. Fíjate si aún es vigente.
Pues acabamos de escuchar en directo en Radio Torre Pacheco el artículo de Miguel Galindo, El ser religioso. Bueno, pues ahora pasamos a conocer los comentarios y comenzamos, como siempre, con el de María, que ya es la primera en más tempranera. escribir. Sí. Dice así: muy buen análisis, amigo mío. Arrancas nada menos que desde el mito del Génesis bíblico, sea mito o rito, como tú dices muchas veces. Otra cosa, no sé, pero documentado lo estás un rato largo. Me ha gustado mucho. Me alegro que te haya gustado, hombre, en un artículo tan escaso de espacio he tenido que ir a grandes saltos, ¿no? Porque por supuesto se puede ir a pasos más cortitos. Pero yo lo que quería era abarcar todo el sentimiento religioso, porque el ser humano es un ser religioso. ¿Nos gusta o no? La cuestión es que ¿por qué tiene que ser religioso así y no asado? Ese concepto ha sido domado desde los principios de los tiempos, cuando precisamente la religión es algo natural, no artificial, que se imponga en el ser humano. Conocemos ahora el comentario de Mondoviliu. Muy buen juego de palabras, genial. Adán, Edén y ADN. Para ti tienen el mismo significado, o al menos el mismo origen. Te voy a dar otra pista más. Genes, al fin y al cabo, viene de Génesis. Genes viene de Génesis, claro, por supuesto. Los genes, ¿qué son? Pues el principio físico, natural de cada ser humano, ¿no? Nuestra composición genética. ¿Y Génesis qué es? Pues la genética, los genes de la Sagrada Escritura, de lo que se viene a llamar Sagrada Escritura. Y naturalmente, ¿qué hago ese paralelismo? ADN, Adán y Edén. Las dos palabras. Claro que lo hago, porque al fin y al cabo, el Génesis, hay muchos Génesis. El Génesis hebreo habla que el hombre fue hecho de la tierra. Pero sin embargo, otros Génesis de otras culturas, como por ejemplo los Upanishads, hablan de que los dioses, siempre y en toda cultura, los dioses, escogieron al animal más evolucionado que había entonces sobre la tierra y lo convirtieron en humano. Con otras palabras, pero esto. Así que, fíjate, donde el Génesis y el ADN del ser humano están íntimamente unidos. Comentario de Merce. Mi tía abuela se hubiera sentido muy satisfecha con tu artículo de hoy, querido pariente. Ella pensaba exactamente igual que tú, pero claro, no lo podía decir como lo dices tú. Una época que ojalá no vuelva, aunque políticamente todo apunta a que sí puede volver. ¿Puede volver? Hombre, entonces, madre mía, entonces hubiera ido a la cárcel, la hubieran echado de maestra, la hubieran suspendido de empleo y sueldo, vamos, horrible. Hoy los casos y las cosas son mucho más sutiles, pero te enmudecen, te secan y te saquean, te obligan, te chantajean. Y si no, vamos a esperar un poco más adelante, que he seleccionado una intervención donde lo vamos a ver más claramente. Bueno, pues seguimos entonces con más comentarios y este es de Fernando. O sea, que según tú la religión primaria y primitiva vino por el factor miedo, por la debilidad del hombre ante las manifestaciones naturales y todo eso. No carece de sentido. Hay que reconocerlo. Hombre, imaginaos al hombre en sus albores. Estamos hablando en términos de tiempo actual, no en épocas cósmicas. Estoy hablando con el tiempo actual de medida 50.000 millones de años. 50.000 millones de años al lado de los miles y miles de millones de años que hace del Big Bang, no es nada, es apenas un día de un año.
Es muy, muy poco, pero 50.000 millones de años. Claro, aquel ser humano tenía una religión natural. Veía un trueno, o sea, veía y oía las dos cosas, el efecto de un trueno, y se atemorizaba. Pensaba que el cielo se había disgustado y que iba contra él. Y entonces su reacción natural, ¿cuál era? Rogarle a los dioses del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como iban evolucionando poco a poco, descubrieron el sílex, descubrieron, por lo tanto, después el fuego, con que cocinar los alimentos, descubrieron la rueda, pues lógicamente pensaban que lo mismo que venían castigos de los cielos, también venían premios, y que eso eran premios, y que esa evolución era el premio. En síntesis, no le faltaba razón. Evolución natural también es un Dios natural, o una religiosidad natural. Y de ahí salieron los dioses naturales, claro, lógicamente del miedo. Luego ya el hombre, mucho más envalentonado, pues empezó a pactar y dijo: oye, yo te sacrifico esto, pero a cambio me tienes que dar lo otro, o bien para mí, o bien para mi tribu, o bien para mi familia. Y ahí empezó el chalaneo con los dioses. Comentario de Monse. Me ha encantado el de hoy. Luego lo ampliaré con Mondo, claro. Pero resulta fascinante el viaje que haces para explicar el sentido religioso del ser humano. Yo misma me encuentro cómoda en esa religiosidad natural. Es que es muy cómoda. Es más, fíjate, es que las iglesias, cuando se inventó o se descubrió el sacerdocio, que inmediatamente después se formaron las iglesias, sabían y saben que lo mejor para, llamémosle, el fiel, el que sigue las religiones y el que las practica, lo mejor son una serie de ritos acomodaticios, costumbristas y naturales. Ya está. Tú haces esto y listo. Y lo de lo demás nos encargamos nosotros. Eso es comodísimo. A mí me ha faltado poner ahí, me lo has dado tú ahora mismo a entender, la religión de la comodidad. Pero bueno, sí, efectivamente, eso es muy cómodo, pero eso no es. Ni es Dios, ni es la fe, ni tampoco el ser religioso. Eso es otra cosa. Comentario de Luis. Es de sentido común que tras la aparición de un sentimiento religioso en la humanidad aparecieran los sacerdotes guías. Los intermediarios ante cualquier negocio es lo primero que sale. El ganado fue antes que el pastor, ya sabes. Eso está muy bien dicho. El ganado fue antes que el pastor, naturalmente. En el momento en que hubo ganado, pues inmediatamente se nombraron a los pastores para que cuidaran del ganado, y no triscaran demasiado. Estuvieran sujetos en Atos. Eso es así, eso es la historia. Los primeros sacerdocios que se conocen fueron en Egipto. Luego ya se esturrearon por Mesopotamia y ya pues hasta nuestros días. Pero claro, inmediatamente, vamos a ver, en el momento en que empezaron a aparecer las actuaciones de los dioses, pues inmediatamente hubo gente inteligente y lista que dijo: pero bueno, vamos a ver, ¿y por qué yo, que soy más listo que los demás, no puedo encauzar esto en mi beneficio o en mi casta, a favor de mi casta? Ya está, yo me hago intermediario entre Dios y los hombres. Y me invento aquí una historia, y luego, por si faltaba algo, pues se le ocurrió también el aliarse con el poder, a través de los dioses, de los jefes, de lo establecido, y ya pues, el resto suma y sigue. Seguimos ahora con el comentario de Pepa. No había caído yo. Tú lo dices, pero lo señala la propia historia. La alianza del sacerdocio con los reyes, con el poder en la tierra. Por eso, las monarquías reinaban en nombre de Dios, avalada, bendecida y coronada por los obispos. Por supuesto, todas las religiones del mundo se han apoyado en el poder. Absolutamente todas. Todas.
incluso la nuestra, la católica, a mí no me gusta llamarla cristiana, como sabéis, la católica, la cristiana auténtica no se apoyó en el poder, ¿eh? Pero la católica sí se apoyó en el poder desde el principio. ¿Qué poder había entonces? Pues Roma, pues ya está. A través de Constantino, todos sabemos la historia, solamente hay que destaparla y leerla y descubrirla. Comentario de Juan. Es muy interesante la reflexión que hace sobre el concepto social de la religión. No es otra cosa, en el fondo, que el contrato de la Iglesia con sus fieles. Yo interpreto y te cuido. Y tú lo obedeces, y tú lo crees y obedeces. Exactamente. Si la cosa es muy sencilla, tú no te calientes la cabeza que yo me la calentaré por ti. Yo elaboraré un cuerpo dogmático, o sea, de dogmas. No intentes entenderlo, intenta cumplirlo. Y verás qué bien nos va a todos. Y eso apoyado por el poder, siempre apoyado por el poder, porque cuando el Imperio Romano se quedó atrás y vinieron todas las democracias y dictaduras, la Iglesia Católica donde más fuerte era en las dictaduras, porque le viene mejor un dictador que una democracia. Acordémonos de los 40 años de Franco, acordémonos con Pinochet. Todas las dictaduras les viene bien. Pues claro, el negocio no puede ser más redondo. Comentario de Teresa. Soy del grupo del Insti de Madrid, ya sabes. Ya. Solo quiero que sepas que hemos empezado a montar una charla con y se nos ha cruzado un estamento político del centro, poniendo trabas y problemas. Veremos a ver si lo podemos sacar adelante. No lo vais a sacar adelante. Esto era lo que un interviniente decía que, sí, lo de su Estamos hablando del centro, del abuela, sí, del instituto. ¿No ves? Mira, fíjate si está volviendo. Además, no hace falta, a mí mismo me han quitado de en medio en más de una ocasión. Y si no me han podido quitar de en medio, han silenciado todo lo que yo he dicho o escrito. O sea, claro que existe, sigue existiendo y seguirá existiendo. Las fórmulas y las maneras pues serán peores o mejores, pero sigue existiendo. Dicen que la oscuridad, la luz no tiene a nadie, pero la oscuridad siempre tiene sicarios que la sirvan. Conocemos ahora el comentario de Jerónimo. No te puedes imaginar lo que la Iglesia ha perseguido a un hermano mío a través de su brazo armado del Opus Dei. Por eso creo, y avalo cuanto dices, que el verdadero Dios los perdone, ya que el suyo no los va a perdonar. Hombre, Dios perdona a todo y a todos, pero no el Dios que ellos dicen. Porque es muy curioso que el Dios que ellos dicen a sus enemigos no los perdona, los castiga. Es que es muy curioso. O sea, se basan en un embuste, se basan en una mentira, y sin embargo hay millones de seres que lo creen. Y es porque queremos creerlos. Ahora conocemos el comentario de Vanessa. El salto cuantitativo, evolutivo y cualitativo que representó Jesucristo, como tú lo indicas, fue tremendo. Por eso se asustaron los detentadores de religiones y lo quitaron de en medio. Después fue fácil, se manipuló y secuestró su mensaje creando en su nombre una nueva religión con los parámetros anteriores. Claro, si solamente hay que leer la historia. Jesucristo vino rompiendo. Con quien primero rompió fue con su propia religión, con la religión imperante, que había entonces, la hebraica, el judaísmo, en una palabra. Rompió con ella y rompió desde sus mismos templos. Y habló de una nueva concepción de Dios. Claro, a esa religión
y al propio poder romano, eso era muy incómodo. Y entonces pactaron su desaparición. Bien, desaparecido, pues el heredero natural de aquellas enseñanzas fue su propio hermano carnal, Santiago, en Jerusalén. No se movían de allí, ¿eh? Él fue quien siguió llevando esa primitiva religión cristiana. Luego se metió en medio San Pablo, que además ni los conocía ni al contrario, era un espío al servicio de los romanos que los perseguía, donde se cayó del caballo, o sea, dijo, pero qué tonto soy, pero si yo de aquí puedo ser el fundador de una nueva religión. Y de ahí salió la nuestra, la católica, aliada a los poderes y con lo que quedó de los evangelios, pues totalmente manipulado, deformado y falsificado, salvo los que se pudieron salvar. Y llegamos ya al último comentario y es de Mariano. Dice así: un recorrido magistral desde el Génesis a la actualidad. Lo has hecho a grandes saltos, claro, dada la escasez de tiempo, pero resulta muy gráfico. Podemos tener un panorama de lo que se supone que es ser religioso, y qué lástima no poder abrir un ciclo de charlas con todos estos interesantes temas. Pero qué lástima, ¿por qué? ¿Quién lo impide? Que yo sepa, no está prohibido. Que yo sepa, esta emisora está dispuesta a colaborar con todos los que quieran. Que yo sepa, se nos ha ofrecido un casino y un lugar para poder, sin ninguna pega ni problema, para poder dar todas estas charlas y algunas más. Que yo sepa, sí se puede. Entonces Mariano es Mariano, ¿no? Sí. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Pregúntatelo tú mismo. Bueno, pues hoy hemos conocido el artículo El ser religioso, con sus comentarios, y ahora pues vamos a adelantar que nos vas a leer la próxima semana, el próximo miércoles. El destino. ¿El destino? Me gusta. ¿Te gusta? Ya te lo he dicho antes, sí, me gusta. Pues a mí me gusta que te guste. Bueno, pues me alegro de que así sea. El destino, pues vamos a deshojar la margarita. A Muy ver bien. qué es el destino. Lo mismo que hoy hemos intentado poner una lucecita en qué es el ser religioso, pues vamos a ver qué es lo que la gente entiende por destino. De acuerdo. La semana que viene lo veremos. Estupendo, Miguel, gracias por De venir nada. aquí a Radio Torre Pacheco. De nada. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.